Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos aquí a Nira. Hoy vamos a hablar un poquito de reptiles. Hace tiempo que no estamos hablando más de reptiles, estamos enfocados en otras cosas y vamos a hablar de la reproducción de este animal, de cómo se lleva a cabo para criar este reptil. No hay mucha información, ¿verdad?, en internet sobre clamidosaurios y la reproducción de pogona, geckos, todo eso, lo que queramos y más. Pero de clamidosaurios muy poquita cosa. Pues en este vídeo os lo voy a explicar todo. Bueno, antes de empezar, suscribiros por Nira o por lo que vosotros queráis, pero todos los que estéis viendo este vídeo, suscribiros y darle a like para que esto siga avanzando para adelante. Como os he dicho, es un animal que no hay mucha información sobre la reproduccción de ellos, no hay vídeos, hay poquísimos vídeos en la red, poquita información. Y yo voy a intentar aquí pues daros unas nociones básicas para saber reproducirlo por si tenéis una pareja. En mi caso, siempre he querido reproducirlo, era uno de mis proyectos, pues el reproducir el clamidosaurio, pero bueno, al final, por unas cosas o por otras, pues no me hice con el macho, solo tengo la hembra, y se va a quedar así de momento. Lo primero que tenemos que hacer es saber si tenemos un macho y una hembra. Es básico, pero muchas veces si no sabemos sexarlo, si no sabéis, en el canal tenemos la ficha de cómo se sexan los clamidosaurios. La dejaré por aquí. Y entonces lo que tenemos que hacer es saber que sea macho y hembra seguramente, que sea al 100%, y tendremos que hacerlo en una pequeña brumación. Brumación me refiero pues a una hibernación, como queréis llamarlo, un periodo de letargo que el animal, digamos, que carga pilas, carga energía, muchas veces ovulan, todo eso hacemos con ese pequeño parón. En ese pequeño parón lo que van a hacer los animales es seguramente que dejen casi de comer, se quedan como inmovilizados, tranquilos, no gastan casi energía, su nivel metabólico baja muchísimo y con poquita cosa pueden sobrevivir. Muchos pensáis que a lo mejor eso es malo para ellos, pues no, al revés, lo que hacemos es alargarles la vida y aparte simulamos lo que ellos viven en la naturaleza. Ese parón tiene que ser aproximadamente, esto cada uno va a saber más o menos lo que quiere alargar o no, pero en estos animales más o menos unos 4 semanas, 2 meses más o menos, 6 semanas, 8 semanas, 9 semanas, no hay nada, no hay un manual escrito exacto, pero por ahí va la cosa. Sobre los 2 meses podemos hacer la abrumación. Durante esa abrumación no quiere decir que no se les dé de comer, ya que estos animales, la abrumación que tienen, bajo mi experiencia después de 5 años con ellos, es que siguen comiendo, pero no comen al ritmo que comen cuando hace tanto calor y cuando las humedades se suben, que eso tengo que escalar también. Pero sí que es verdad que sí que les sigo dando de comer, pero comen mucho menos, ¿vale? No dejéis de darle de comer, en este caso al clamidosaurio estamos hablando, ¿vale? Lo que haremos es bajar el fotoperiodo, la luz, digamos, que ellos tienen de día. Iremos bajando poquito a poco y bajaremos seguramente que unas 3 horas más o menos, bajaremos de luz diaria para que el animal vea que se hace antes de noche y que note que hay un cambio en el clima siempre hecho dentro de nuestro terrario. Quitaremos el tema de pulverizaciones también. Necesitan en esa época, en la época que estén brumando, que bajen el tema de humedad. Es importantísimo, ya que ellos se reproducen cuando suben, cuando aumentan las lluvias, y con el aumento de lluvias es cuando ellos, digamos, salen de ese letargo. Por eso necesitamos no pulverizar tantas veces el terrario, o no pulverizar casi nada, mantener unas humedades mínimas, pero no tener las humedades tan altas, ¿vale? El primer paso, fotoperiodo ir bajando, y el tema de humedad y el tema de la temperatura. Temperatura aproximadamente, siempre eso hay un baremo, pero por la noche que ya empecemos a bajar, que no baje hasta los 18, 17 grados de noche, para que vea que hay una temperatura que ha bajado verdaderamente, y durante el día sí que es verdad que habrá que bajarle mucho más la temperatura en ese letargo y que tenga una temperatura entre 22, 23, 24 grados máximo, en la punta máxima. Digamos que en la zona del terrario que esté entre 22, 23, 24 grados como máximo. Ya sabéis que estos animales en la punta de calor, cuando hace calor, cuando lo tenemos a tope,
Digamos que cuando las humedades y las temperaturas son altas, yo este animal lo tengo en la punta a punta de calor, 38-39 grados, y el ambiental, pues quitarle 8 grados más o menos. O sea, son temperaturas bastante altas en Australia. Pues lo que haremos es bajar esas temperaturas, bajar la humedad y bajar las horas de luz. Con eso dejamos 2 semanas, o sea, 2 meses ese parón, y después lo que tenemos que hacer es la inversa, volver a pulverizar, que empieza a subir la humedad del recinto donde lo tenemos, que comienza a subir la luz poco a poco, empezar a subir la luz poco a poco, y las temperaturas igual, poco a poco, hasta estabilizarlas en la temperatura que hemos hablado, y que por aquí o en el canal tenemos la ficha de la guía de cómo se mantienen estos animales. Una vez que ya tengamos las temperaturas, después de 2 meses de parón, las humedades y la luz correcta, digamos que estos animales, lo que vamos a hacer con esa pequeña pausa que hemos hecho, lo que vamos a hacer es que el animal se active sexualmente, y que el animal entre, digamos, en celo. Lo que haremos es que habremos tenido el macho y la hembra separados, que no se hayan visto, y meteremos a los dos en un terrario, siempre con un poquito de vigilancia, pero veréis como pues bueno, estarán dados a reproducirse. Cuando veamos la cópula o no la veamos, a lo mejor no la podemos ver, no es fácil de ver, no lo sé, si estás mucho encima, pero bueno, al final tienes que dejarlos a ellos solos, que intimen, pues que tengan sus relaciones, y al final lo que queremos es que el animal pues esté, digamos, bueno, pues que la haya enganchado, ¿vale? Tenemos que poner un recipiente en el terrario con vermiculita, algún tipo de sustrato, como puede ser, no sé, bueno, fibra de coco no me gusta mucho para este caso. Algo de vermiculita mezclado, por ejemplo, con turba rubia. Ese sería un buen, porque como sabéis, la vermiculita pues atrapa mucho la humedad, y tendremos una humedad alta. El recipiente, ella la verá que está la humedad alta, y ella, cuando, digamos, esté lista para poner los huevos, tendrá ubicado ese recipiente, esa zona, digamos, más profunda, que a lo mejor en otras partes del terrario no tenemos. Pues ponéis como una especie de maceta, por ejemplo, con esa mezcla, una humedad alta, y el animal os pondrá los huevos, ¿vale? Pondrán los huevos, y luego el tema de huevos, de incubación, eso lo haremos en otro capítulo, para no extender demasiado este vídeo. Pero bueno, más o menos ya habéis visto cómo se reproduce este animal. Voy a meter bastante caña de fichas del clamidosaurio, ya que en el canal tenemos un montón de pogonas y de muchas historias, pero de clamidosaurios no hay muchos canales que le dediquen tiempo, y yo creo que teniendo un ejemplar, pues lo mejor que puedo hacer es darle la información que yo sé, que yo tengo, y la experiencia al final que tengo con ella desde hace pues unos 5 años, ¿vale? Pues nada, cualquier comentario que queráis sobre él, no sé, cualquier cosa que queráis saber sobre ella, me lo decís abajo, y si yo lo sé, ya sabéis que siempre os respondo. Por mi parte nada más, suscribiros al canal, estamos casi a 8000, estamos ahí punto a punto de los 8000. Yo creo que en poco tiempo estaremos en 10.000, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Un saludo a todos. Nos vemos. Adiós. Y adiós, Nira. Hasta luego.